En la lectura de esta profecía de Isaías, escuchamos pues una profecía que Jesús va a cumplir en el Evangelio. En este Evangelio es un ejemplo común de cómo Él es el cumplimiento de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Interesado en dos aspectos del Evangelio. La primera es que esta acción profética del Señor y sus palabras está utilizado en el bautismo tradicional como exorcismo, y también el hecho que ellos no obedecieron al Señor en esta lectura de no publicar sus milagros. Esta lectura nos dice, pero en otras partes, cuando ellos no obedecieron al Señor como debieron, Él no pudo predicar como Él quería a causa de la publicación de sus milagros. Pues es necesario que obedecemos si no entendemos la razón o si entendemos. Y en la epístola, Santiago está criticando a los cristianos por buscar de una manera mundana y mala, faltando la virtud de justicia. Y este es sobre que quiero hablar más hoy, esta virtud. In the epistle, St. James is criticizing Christians. Oh wait, sorry, that reminds me of one other thing. Right. Los libros de Palabra y Eucaristía están atrás. Superan por favor su flojera y llevan sus libros a sus bancos. Abren a la página como dice el boletín y sigue la antífona, porque hoy solamente escuchaba a Elvira. All right? Un poco más los demás, but, all right? Debemos cantar la antífona de comunión y entrada juntos. Right? Este es el canto, porque es el de las Sagradas Escrituras. Es mejor seguir las Escrituras y, por favor, otra vez contra la flojera, pone sus libros otra vez atrás. Right? Y invita a nuestros invitados que ustedes no reconocen y dile dónde están los libros. So for our guests, or for those of you who aren't here very often, just to let you know for the future, and you can still run and grab them for the communion antiphon if you want, but the Word and Eucharist, Palabra y Eucaristía, bilingual books which have the readings, the order of Mass, and the antiphons for the chants are all on the bookshelves in the back, so feel free to grab those, use those during Mass, and put them back when you're done. Bueno, la justicia es la virtud por la cual damos al otro lo que se le debe, es decir, lo que le debemos a él. Es muy importante entender esta virtud y voy a hablar sobre algunos aspectos de la virtud hoy, pero para empezar necesito clarificar dos errores. Posiblemente el mal entendido más grave es equiparar justicia con equitable. Equitable es que todos reciban lo mismo, independientemente de lo que cada uno merece o necesita. Esto no es justicia y no es una expectativa cristiana, este es comunismo. La otra confusión sobre la justicia es que podemos pensar que se nos deben cosas que no se nos deben. So, regarding the virtue of justice, justice is the virtue of giving to the other what they are owed, what we owe them. And it's very important that we understand this virtue. And I'm going to speak about many aspects of it today, but there's two errors we need to avoid right off the bat. One is equating justice with fairness. Fairness is giving everyone the same thing, regardless of what they've earned or what they need. Fairness is not a Christian principle. And you know that because you hear it, and you can understand why it's an error, because the people you hear it most from are children.
of whatever age. And the second error is confusing what you are actually owed. We live in a society where there are many people, I would say even most people, who think they are owed many things which they are not. Para entender la justicia, debemos entender los derechos, porque un derecho es lo que se debe. Y la justicia rinde a los demás lo que debemos. Pues, ¿qué son nuestros derechos? Son no solamente el derecho de propiedad, sino también los derechos de cada cual tiene sobre los bienes del cuerpo y de alma, la vida, la libertad, la honra y la fama, es decir, reputación. Y también hay aquellos a quienes debemos obediencia, empezando por Dios, y aquellos a quienes se les ha dado su autoridad, es decir, nuestros padres, biológicamente y espiritualmente. So, to understand justice, we have to understand what our rights are, because justice is rendering unto the other person their rights. What rights do we actually have? Well, not only the right of ownership, but the right to bodily or spiritual goods, to life, liberty, honor, and reputation. We also owe obedience to those whom God has given that authority. A pesar de su importancia para todas las relaciones entre los hombres, también hay un aspecto de la justicia que se aplica a Dios. La virtud de la religión le ofrece a Dios la adoración que le debemos a Él como sus criaturas. Pero vamos a hablar sobre la religión y obediencia a Dios con el primer mandamiento el próximo domingo. The part of justice that applies to our relationship with God is called the virtue of religion, which is the proper use of that word, which has been denigrated in our day. But we're going to talk about that more next week with the first commandment that applies to that. Bueno, debemos obedecer a las autoridades, y a causa de esto es un aspecto de justicia, es el cuarto mandamiento, que todos saben qué es. Ok, algunos saben. Ok, very good. Otra vez más fuerte. Very good. Los padres conocen ese mandamiento muy bien, right? All right. Se considera explícitamente a los niños como padres, pero también con cualquier autoridad. Obviamente, otra vez, a Dios se aplica el primer mandamiento, y en el cuarto debemos respetar a nuestros padres incluso cuando no sea fácil. Debemos obedecerles cuando no es pecaminoso. No estamos obligados a mantenerlos felices, y todo esto cambia con edad y donde vivimos, y se aplica también con la autoridad cívica. So, the fourth commandment is considered under justice because we owe obedience and respect to our parents and to all authority. Obviously, the first commandment will cover our respect and honor of God. For our parents, we always owe them respect, regardless of how difficult that can be sometimes. We obey them in all things that is not sinful, but we are not obliged to keep them happy, because that's impossible. And we also have to understand that the circumstances change depending on how old we are and if we are living at home or not. So there's some differences there. And all of this also applies in a different and limited but similar way to our civic authority. También en justicia consideramos el octavo mandamiento, que es, este mandamiento que necesitan estudiar, obviamente, salvaguarda la virtud de la veracidad. Mentir nunca está permitido. Mentir se distingue de la reserva mental, es decir, cuando nuestras palabras tienen un significado diferente al que de una conversación ordinaria. Eso se puede permitir en algunas circunstancias cuando la otra persona no tiene derecho a la verdad. Un ejemplo muy simple de esto es cuando uno dice, oh, ella no está aquí.
La reserva mental es para hablar contigo, right? Porque la otra persona no tiene el derecho del tiempo de la persona, o es, situaciones así. Pero todos tienen el derecho de una buena reputación, incluso los fallecidos. Y no debemos cometer detracción ni calumnias, que está resumido en chismes. ¿Okay? Detracción, que es que revelar faltas verdaderas, no ya conocidos públicamente, sin una razón suficientemente grave. Y calumnias son acusar falsamente a alguien de una falta. Y escuchar esos chismes voluntariamente es también un pecado. También tenemos en justicia el deber de restituir los daños causados por nuestros chismes. Pero sabemos que cuando las palabras salen de la boca, no es posible dejar a todos estos. Also considered under justice for our purposes is the 8th commandment, which always forbids lying. There is such a thing as what's called mental reservation, which can sometimes be permitted if the other person does not have a right to the truth. Especially for you younger people, that usually is not something that you have to worry about, because you don't need to have that mental reservation. But we can talk about that further some other time. An example of that would simply be when someone is told, oh, they're not available right now. And what they mean by that is, they're not available right now to talk to you because that other person does not have a right to that conversation at that time. We should never commit detraction or calumny, which is basically what we call gossip, that is, spreading something true that's wrong about someone, unless there's an absolutely necessary reason for it, and certainly not spreading false things about people either. And it's also sinful to listen to that gossip willingly. También considerado bajo justicia es la ira. ¿Por qué? La ira es la respuesta apasionada a una injusticia percibida. Y porque nuestra percepción es posiblemente correcta, es posible que es justificada. Por lo cual San Pablo le dice a los Efesios, si os enojáis, no pequéis. ¿Okay? La ira justificada, que no es pecaminosa, es ira que es justa en su objeto, es decir, con que estamos enojados y cuánto. Moderada en su ejercicio, es decir, no vamos más allá de lo necesario en nuestra respuesta. Y caritativa en la intención, es decir, no venganza, apuntando únicamente a la restauración del orden y la enmienda de la persona culpable. So, I also want to consider again, rather briefly, under this idea of justice, the sin of anger, which might seem strange at first until you hear the definition of anger. Anger is the passionate response to a perceived injustice, which is why it's possible for anger to be justified, why anger is not always a bad thing. Which is why St. Paul can say to the Ephesians, if you are angry, do so without sin. And for anger to be justified, it has to have three characteristics. It has to be just in its object, that is, it has to be a true injustice. It has to be tempered by moderation in its execution, which means you don't go any further than needed in your response. And it has to be animated by motives of charity. In other words, the betterment of the person who committed the injustice and not simply for revenge. Dos distinciones. La ira es diferente del odio. El odio es satánico y no contra la caridad completamente. Y si bien la ira injusta es un pecado, también es un defecto de enojarnos cuando deberíamos estar. La ira no es el pecado, la ira injusta y demasiado es el pecado. So just two quick distinctions we want to make when it comes to anger, because again, anger
can be justified. One is that anger is not hatred. Hatred is always a sin, and it's a very grave sin because hatred is satanic. It's completely against charity. But also we want to be sure and remember that to not be angry when we ought to be is also a sin. It's a defect. Which is why whenever someone confesses anger in confession, it's like, no. What did you do when you were angry that was sinful? Because the anger itself is not necessarily the sin. So finally, regarding anger, I'm just going to share a couple of what sinful anger looks like when it's manifested in our lives. Anger is sinful when we harbor resentment, when we plot to harm someone in word and deed, when we use insulting language towards the offender, even if they're in the other car, when we become excited and incensed to such a degree that we strike or hurt someone, when we wrangle and quarrel violently with another, or when by the sullen expression on our face or by our silence we show our resentment toward them. And it's of course very simple when this goes on for a long time. Ahora, ¿cómo pecamos en la ira? Pecamos de ira cuando guardamos resentimiento en nuestro corazón contra una persona o personas, cuando planeamos hacer daño a cualquier persona, de palabra o de obra, cuando utilizamos un lenguaje insultante hacia el ofensor, cuando nos enfadamos e indignamos de tal grado que pegamos o lastimamos a otros, cuando discutimos o peleamos violentamente con otros, o cuando la expresión desagradable de nuestro rostro o nuestro silencio demostramos nuestro resentimiento hacia alguien. Y es más pecaminoso si guardamos este rencor por mucho tiempo. There are two very simple remedies for anger, because again, I'm not going to go into a lot of detail right now. The first is to remember your own sinfulness. It's much more difficult to be angry at someone else's bad behavior when you remember that you are also a miserable sinner. And to remember the words of our Lord on the cross, Father, forgive them, for they know not what they do. Como remedio de ira, hay algunas cosas, pero puedo compartir solamente dos. La primera es que recordar sus propios pecados, porque es menos fácil juzgar a los demás cuando recordamos que nosotros, cada uno de nosotros también, somos pecadores grandes. Y el otro es recordar las palabras del Señor y utilizar estas palabras del Señor de la cruz cuando Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. And I finally want to end with the gravest injustice, take just a little bit longer on this one, which is, well, you tell me what the sin is after I describe it. There is one vice of which no man in the world is free, which everyone in the world loathes when he sees it in someone else, and of which hardly any people, except Christians, ever imagine that they are guilty themselves. There is no fault which makes a man more unpopular, and no fault which we ourselves are more unconscious of in ourselves. And the more we have it ourselves, the more we dislike it in others. And of course, that sin is the sin of pride. Y finalmente, bajo la justicia, quiero hablar sobre la injusticia más grave que C.S. Lewis describe así. Hay un vicio de que ningún hombre en el mundo es libre, que todos en el mundo aborrecen cuando lo ven en otra persona, y del cual casi nadie excepto los cristianos se puede imaginar que ellos mismos son culpables. No hay falta que haga que un hombre sea menos popular, y no hay falta de la cual somos más inconscientes en nosotros mismos. Y cuanto más lo tenemos nosotros mismos, más nos desagrada de los demás. Y este pecado es el orgullo, la soberbia.
Es el pecado de Adán, el pecado de Satanás, y es el pecado que, porque los judíos no eligieron a ningún rey, sino a César, y porque no elegimos ningún rey, sino nuestros propios egos patéticos para gobernarnos. ¿Qué es el orgullo? Es amor desmedido por uno mismo, lo que hace que nos consideremos explícita o implícitamente como nuestro primer principio y último fin. Es decir, el orgullo piensa que todo lo que tenemos y somos es nuestro y todo lo que hacemos es para nuestro propio beneficio. El orgullo es una especie de idolatría que nos coloca en el trono reservado para Dios. También queremos recordar que hay personas que debido a una condición psicológica tienen una perspectiva sesgada sobre su propio valor, para bien o para mal, que no es espiritual y a menudo no es pecaminoso. Si tienen dudas, habla en el confesionario sobre este pecado. Did I actually read that whole paragraph? I did, yes. In English. I lose track. What is pride? Pride is an inordinate love of self, which leads us to consider either explicitly or implicitly that we are our first and last end. First, beginning, and last end. This is the sin of considering that everything that we have in is from ourselves and takes the place of God. It's a form of idolatry. Now, there is a psychological disposition that a lot of people have, which does not allow them to recognize their own worth due to various psychological conditions. That's not what I'm talking about. Those people do need to be encouraged, and they probably need to seek counseling in order to overcome that. But that's different from the sin of pride. And if there's any doubts on that, then that's what you need to bring to confession to distinguish them. But we don't want to make excuses to try and excuse our pride. Pero no nos apresuremos a poner excusas. Hay varias formas principales en que el orgullo se manifiesta. So I'm just going to go through a couple of the ways in which pride manifests itself rather briefly. La peor forma de orgullo es lo que niega a Dios como el origen de nuestro bien, nuestros dones y talentos, como si vinieran solo de nosotros mismos. Ese incluiría en una forma menor reconocer, al menos consciente, que nuestro bien proviene de Dios, pero que de alguna manera lo merecemos. So the first form of pride is when we don't recognize God as our first beginning or last end, or we don't recognize the fact that everything that we have comes from God. Or, in a more subtle way, that we think that what God gives us, He owes us for some reason, again, out of justice, which is not the case. Una gran parte de nuestro orgullo está en la forma de nuestra autoimagen. Esto incluiría creer que tenemos bienes que realmente no tenemos, o bien puede ser un bien que realmente tenemos, pero lo exageramos, o en el lado opuesto minimizamos nuestros efectos. Cuando nuestra autoimagen queda esclava de las opiniones de los demás, nuestra vanidad busca la alabanza de los demás, nuestra apariencia, nuestro físico, nuestras calificaciones, nuestros autos, el tamaño de nuestras billeteras o nuestras heridas de cinturón. Podemos estar demasiado ansiosos por las opiniones de los demás, haciendo que no actuemos cuando deberíamos y que pensemos que los errores imaginarios perdonados con dificultad. Y con respecto a nuestro prójimo, pensamos que nosotros solos deberíamos poseer buenas calidades, como si otros fueran tan buenos o mejores en las cosas que nosotros nos quitaran. El orgullo de superioridad hace que queremos controlar las vidas de otros, que nos impongamos ante ellos, dominarlos,
La soberbia fariseica nos lleva a la jactancia y a criticar a los demás, y el orgullo de independencia nos lleva a la desobediencia, a la insubordinación, al desprecio y la contradicción arrogante, a la negación de consejo y ayuda, a resentir el reproche de la autoridad legal. Y al final todo el orgullo se puede resumir de manera muy simple: que se haga mi voluntad. So, pride manifests itself in a couple of ways, and I'm going to just give a quick summary of it. Of course, again, the worst part is when we try and just forget God's role in our lives, the fact that He is our first beginning and our last end. This is an illusion, and again, everything that we have comes from God, and we have to respect that. A great part of our pride when it comes to our neighbor is in our self-image. This includes that we might think that we have talents or gifts that we don't actually have, or that we have them but we exaggerate them more than they are, or we minimize our defects so as to not look as bad as we do. And when our self-image is tied to the opinions of others, then our vanity looks for praise from other people in our appearance, in our physique, in our talents and abilities, in our cars, in the size of our wallets or our belt buckles. And we can be so worried about other people's opinions that we don't do what we ought to, and that we even imagine errors or criticisms, or we forgive with difficulty. And pride can also make us think that just because someone else has a gift and is as good at or better than we are, that somehow takes away from our abilities. There's the pride of superiority that won't listen or tries to control other people. Pharisaical pride, which judges other people on bad criteria, such as their birth or their wealth as opposed to their virtue. The pride of independence that doesn't allow us to listen to those we ought to. But basically, pride can be summarized very simply as, my will be done. Ahora, quiero terminar con la virtud que es opuesto a la soberbia, y es necesario que cultivar esta humildad, porque el pecado de orgullo es la raíz de nuestra condenación, y pues en la raíz de nuestra salvación es la humildad. Y este texto que voy a compartir es un texto que es una manera de realizar en cuál manera estamos orgullosos, pero también cómo mejorar en esta virtud. I'm going to end with this diagnostic tool in which you can use it for two things. One is a diagnostic, but also as a practical means for realizing how to actually live humility. I'm missing a page, so I'll just translate on the fly. There we go. When you are forgotten or neglected or purposely set aside, and you don't sting or hurt with the insult or the oversight, but your heart is happy, that is dying to self. Cuando te olvidan o descuidan, o te hacen un lado o a propósito, y tú no punzas o lastimas con el insulto o el descuido, pero tu corazón está feliz, eso es morir a sí mismo. When your good is evil spoken of, when your wishes are crossed, your advice disregarded, your opinions ridiculed, and you refuse to let anger rise in your heart or even defend yourself, but take it all in patient, loving silence, that's dying to self. Cuando se habla mal de tu bien, cuando se cruzan tus deseos, se ignoran tus consejos, se ridiculizan tus opiniones y te niegas a dejar
que la ira se eleve en tu corazón o incluso defenderte, pero tomas todo en silencio pacientemente y con amor. Eso es morir a sí mismo. When you no longer care to hear yourself in conversation or to record your own good works, when you don't seek praise or fish for compliments or approval from others, and when you can live without constantly being recognized and applauded, that's dying to self. Cuando ya no te importa escucharte en una conversación o grabar tus propias buenas obras, cuando no buscas elogios o complementos o aprobación de los demás, y cuando puedes vivir sin ser constantemente reconocido y aplaudido, eso es morir a sí mismo. When you tell the truth, even at personal expense, that is dying to self. Cuando dices la verdad, incluso a expensas personales, eso es morir a sí mismo. When you accept criticism willingly from one of less stature than yourself, and can humbly submit inwardly as well as outwardly, finding no rebellion or sentiment rising up within your heart, that's dying to self. Cuando aceptas las críticas de una persona de menor estatura que tú y puedes someterte humildemente, tanto interna como externamente, sin que surja rebelión o sentimiento en tu corazón, eso es morir a sí mismo. When you allow others to do a job that you know you're better trained to do, when you can be content with less than the best of circumstances without complaint, when you can accept interruptions that God places in your schedule and patiently bear with irritations, that's dying to self. Cuando permitas que otros hagan un trabajo para el cual sabes que estás capacitado para hacer mejor, cuando puedes contentarte con menos de las mejores circunstancias sin quejarte, cuando puedes aceptar las interrupciones que Dios pone en tu horario y soportar pacientemente irritaciones, eso es morir a sí mismo. When you are misjudged unfairly and your motives are questioned, and you are content to let God settle the score and wait for your reward in heaven, that's dying to self. Cuando eres juzgado injustamente y tus motivos son cuestionados y te conformas con dejar que Dios resuelva el puntaje y espere tu recompensa en el cielo, ese es morir a sí mismo.